Buenos días. Vamos a ver ahora, en este video, sobre el direccionamiento de tipo multicast. Como ya habíamos mencionado anteriormente, con IP versión 6 desaparecen las direcciones de tipo broadcast y en vez de ellos van a existir distintas direcciones de tipo multicast. Si recordamos brevemente cómo funcionaban las direcciones de tipo broadcast, recordaremos que estas direcciones se obtenían poniendo en 1 todos los bits que correspondían a la porción de host de las direcciones IP. Dependiendo de la clase, podían lucir más o menos así. Y cuando se tenía una dirección de este estilo, al enviar información a la misma, se entregaba una copia a cada dispositivo que fuera alcanzable dentro de la capa 2, es decir, dentro del enlace. En este ejemplo, podemos ver que teníamos un dominio de broadcast aquí, otro dominio de broadcast acá y otro dominio de broadcast entre estos dos ruteadores, es decir, cada una de ellas era considerada una red LAN. En el caso de las direcciones IP versión 6, vamos a tener ahora esencialmente dos tipos de direcciones de tipo multicast, las que son asignadas y las de tipo nodo solicitado. Cuando hablamos de direcciones multicast de tipo asignado, vamos a tener distintos tipos dependiendo del alcance, o como se menciona en inglés, del scope, empezando por la que se denomina dirección multicast de nodo local. Cuando se habla de una dirección de nodo local, esencialmente de lo que se habla, o cuando se envíe un paquete o información a una dirección con este prefijo, lo que se va a estar buscando es esencialmente lo que esté del otro lado del cable. Por eso se denomina de nodo local. Y el prefijo que se va a utilizar es el FF01. Después vamos a tener el alcance de enlace local. Cuando se envía información a este prefijo o a una dirección con este prefijo, lo que se va a estar haciendo es enviar una copia a los dispositivos que se encuentren dentro del enlace, es decir, alcanzables dentro de capa 2, es decir, no va a trascender más allá del primer ruteador. Por el contrario, cuando se habla de una dirección multicast de tipo sitio local o site local, se va a utilizar el prefijo FF05 y cuando se envía información empleando este prefijo, lo que se va a estar haciendo es enviar una copia que trascienda más allá del primer roteador. Más allá se tiene lo que se denomina el organization local con el prefijo FF08. Cuando se envía información empleando este prefijo, lo que se está enviando, o más bien se estará generando una copia que se entregará a todos los dispositivos de la organización, es decir, a todos los dispositivos que tengan en común los primeros 48 bits. En cuyo caso, por supuesto, este ruteador puede estar del lado del cliente o incluso también puede estar del lado del ISP, dependiendo de cada cliente o suscriptor. Y por último tenemos el prefijo de alcance global, que es el FF0E. Y al enviar información empleando este prefijo, lo que se hará es enviar información o una copia de la misma a todos los dispositivos que pertenezcan al grupo multicast que aquí se enumere o que aquí se defina. Aunque existen muchos más prefijos, y que ustedes, si gustan, pueden consultarlos accediendo a esta página, creo que estos son los más importantes y por lo tanto son los únicos que vamos a ver de momento. Pero vale la pena que veamos cómo sería su estructura. Ok, lo que vamos a tener es que los primeros 8 bits siempre van a estar puestos a 1, que si los convertimos a formato hexadecimal, nos quedan los nivel FF. Esto nos determina que se trata de una dirección de tipo multicast. Los siguientes 4 bits identifican unas banderas que, aunque ya están definidas, actualmente no tienen un uso ya específicamente asignado, por lo tanto de momento no las vamos a ver. Y los últimos 4 bits son los que determinan el alcance o el scope. Si vemos aquí, entonces tenemos que todas son FF0, el 1 es alcance de nodo local, el 2 es el link local, el 5 es site local, el 8 es organization local y así sucesivamente. Y por último tenemos el identificador de grupo. Los siguientes 112 bits son el identificador de grupo, pero que de momento pues esencialmente se utilizan estos dos, el 1 y el 2.
Al enviar al 1, lo que estamos haciendo es enviar a todos los nodos, es decir, a todas las interfaces accesibles. Y al poner el prefijo 2, lo que se está haciendo es enviar a todos los ruteadores con los alcances 1, 2 o 5, es decir, todo lo que esté dentro de el scope 1, 2 o 5. Todo lo que se alcance dentro de estos scopes se les va a enviar una copia utilizando esta dirección. Bien. Veamos ahora lo que corresponde a las direcciones multicast de tipo nodo solicitado. Y para hablar de ello, vale la pena hacer un pequeño repaso de lo que era ARP. Recordemos que Ethernet es una tecnología de capa 2 y que requiere conocer la dirección MAC para poder enviar la información adecuadamente a nivel capa 2 precisamente. Y en IP versión 4 se utilizaba el protocolo ARP precisamente para descubrir las direcciones IP de los dispositivos, las direcciones MAC que correspondían a las direcciones IP de los dispositivos conectados a nivel de capa 2. Y eso desaparece, o el protocolo ARP desaparece en IP versión 6 y es sustituido por el protocolo Neighbor Discovery, es decir, para descubrir a los vecinos. Y lo que hace este protocolo es justamente suplir la función de ARP, es decir, va a tratar de ubicar las direcciones físicas de los dispositivos para que Ethernet los pueda acceder. Y para ello, cada interfaz puede tener su propia dirección multicast de nodo solicitado. Vamos a ver cómo es la estructura de este tipo de direcciones, aunque eventualmente haremos algunos ejercicios en otros videos. Para empezar, al prefijo well-known, que de momento el que se emplea es el FF02 y 1, si recuerdan, acabamos de ver en las láminas anteriores que este prefijo se refiere a todo lo que esté al alcance del enlace local para todos los nodos. A este prefijo lo que se le va a hacer es agregar dos nibbles con FF y los siguientes 6 nibbles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se les van a poner los últimos dígitos de la dirección MAC. Es decir, si esta es la dirección MAC de mi tarjeta de red, entonces voy a utilizar estos 6 dígitos para sustituirlos por los niveles correspondientes, quedándome esta dirección MAC. Perdón, esta dirección de nodo solicitado. Y como veremos más adelante en otros videos y haciendo algunos ejercicios, el protocolo Neighbor Discovery empleará esta dirección justamente para solicitar que se le informe de la dirección MAC que disponen los vecinos. Eso lo veremos más adelante. Bien, con esto ya hemos visto las direcciones de tipo global, las de tipo local con las dos variantes que tenemos y las distintas direcciones de multicast. Ya vimos también que en IP versión 6 desaparecen las direcciones de tipo broadcast. Y de las direcciones que vamos a estudiar solamente nos falta la de tipo enlace loopback, que recordarán sería, como en el caso de IP versión 4, la 127.0.0.1. Que si hacíamos un ping, lo que nos estaría contestando era justamente nuestra propia interfaz. En el caso de IP versión 6, se va a manejar la dirección 2.2.1 y haciendo un ping a esta dirección, nuevamente nos deberá contestar nuestra propia interfaz de red, como lo podemos ver aquí. Vamos a hacer un ejercicio. Si le hago un ping a la dirección 127.0.0.1, me está contestando mi propia interfaz de red. Y para hacerlo, con la dirección de IP versión 6, yo estoy en una MAC. Y en la MAC se emplea el comando ping 6 y pongo la dirección 2.2.1. Y entonces, al igual que con IP versión 4, en este caso me está contestando mi propia interfaz de red. ¿De acuerdo? Esta dirección decidí verla en esta misma presentación, ya que es muy sencilla, y a partir del siguiente video estaremos ya abordando ejemplos claros del uso de las direcciones que hemos visto hasta este momento. Por el momento es todo y esperemos vernos en los siguientes videos muy pronto.